Flavia y Sebastián. Somos coordinadores de familias de Perkins para Argentina. Y nos acompaña también desde Brasil la coordinadora argentina, la coordinadora de familia, Lidiane Giacomini. Así que muchas gracias, Lidi, por estar con nosotros. Bueno, esta charla se origina, para contarles un poquito, a partir de incertidumbres y de dudas que tienen las familias con respecto a lo que es una crisis de epilepsia o convulsiva. Entonces, para esto convocamos a la doctora Beatriz Gamboni, que muchísimas gracias, Betty, por estar con nosotros y acompañarnos. Aprovechamos también para agradecerte por toda tu predisposición para que nos saque dudas y nos vaya explicando cómo seguir en estos casos y cómo sacarnos también el miedo que tenemos ante una crisis con nuestros hijos o con algún familiar o conocido que pueda presentar un cuadro de este tipo. Me acompaña al lado mío Sebastián, también coordinador de familia. Buenas, les dejo en el chat para que los que han ingresado ahora llenen un formulario, por favor, es para ver el impacto. Es para ver cuántas personas se van conectando y comparten con nosotros este momento, así que agradecemos un montón. Y bueno, más o menos esta charla calculamos que va a durar entre 45 minutos y 1 hora, y después la doctora va a responder algunas preguntas que nosotros podamos llegar a tener que vayan surgiendo. Como les decía, nos acompaña la doctora Beatriz Gamboni, codirectora del Instituto Neuroinfant, miembro de la Liga Argentina contra la Epilepsia, especialista en epilepsia refractaria, neuróloga infantil, sobre todo, no, perdón, es neuróloga infantil. Primero, era lo primero. Ah, bien, perfecto, no hay problema. Bueno. Así que, bueno, doctora, te quedamos en tus manos. Perfecto. Bueno, comenzamos cuando ustedes quieran. Bueno, ahí está mi presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de qué es la epilepsia, cómo hacemos los diagnósticos, cómo decidimos los tratamientos, qué vamos a hacer cuando un paciente tiene una crisis epiléptica, cómo lo vamos a asistir, qué cuidados vamos a tener, cuáles son las medidas de cuidado que tenemos que tener con un paciente epiléptico, con todas las situaciones de la vida diaria. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas conclusiones de todo lo que vayamos a hablar. En la siguiente, por favor. Sabemos que la epilepsia es uno de los desórdenes neurológicos más comunes. Afecta a 50 millones de personas en el mundo, 5 millones de las cuales sufren más de una crisis por mes. El 85% vive en países en desarrollo. Por año hay 2 millones de casos nuevos en el mundo y una incidencia anual que varía entre los países desarrollados, que es de 50 casos nuevos cada 100.000 habitantes, y en los países en vía de desarrollo este número se duplica a 100 por cada 100.000 habitantes. Muy mal. Siguiente, por favor. Sí, pero Es importante saber que entre el 80 al 70% de las epilepsias van a tener buena respuesta a los tratamientos con los medicamentos anticrisis. Esto es que sabemos que dentro de ese 80 y 70% hay un 60% de epilepsias un 60% que va a tener muy buena respuesta, incluso puede ser considerada resuelta después de 2 años de tratamiento, e incluso pueden quedar los pacientes sin necesidad de tratamiento prolongado. Por lo cual la adherencia al tratamiento en estos casos es crucial para tener una buena evolución. También es necesario recalcar que hay un 20 o un 30% de epilepsias que no responden a la medicación antiepiléptica, y son las que conocemos como epilepsias no respondedoras o epilepsias refractarias. Hay que tener en cuenta que en esta definición, cuando hablamos de epilepsias no respondedoras, decimos que son las epilepsias que después de haber utilizado 2 fármacos antiepilépticos bien elegidos
y con buena dosis, no hubo respuesta y las crisis persisten. Esas son las epilepsias no respondedoras o epilepsias refractarias. La siguiente. Ahora, voy a tratar de explicarles lo más didácticamente posible qué es lo que pasa o cómo se produce una crisis epiléptica. Para empezar, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, las crisis epilépticas se originan en el cerebro. El cerebro tiene diferentes áreas, estas áreas tienen diferentes funciones, están relacionadas entre sí, y, la siguiente, por favor, la célula, falta una en el anterior, por favor, la anterior, ajá, bueno, y la célula que produce la descarga, es la neurona, ¿sí? La neurona es la célula nerviosa que se encuentra en la corteza cerebral, que es la que tiene la posibilidad de producir la energía eléctrica que se transmite a lo largo de los nervios y que es la que produce la crisis. La próxima, por favor. Esto es, las estructuras neuronales que se encuentran en la corteza se van a continuar a través de la sustancia blanca, y la sustancia blanca va a viajar por la médula, y de la médula se van a distribuir hacia todo el organismo los nervios que se dividen en motores o sensitivos, es decir, lo motor va el impulso se dirige desde el cerebro hacia la periferia, y los nervios sensitivos llevan las sensaciones desde la periferia hacia el sistema nervioso central. La siguiente, por favor. No solamente el cerebro produce este tipo de, o sea, no solamente se encarga del movimiento, del hablar, sino que también a través de lo que se llama sistema nervioso autónomo, el cerebro controla todas las funciones a nivel de lo que no de lo que no es consciente, es decir, del movimiento de los órganos, la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, y eso es lo que se llama el sistema nervioso autónomo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Cuando se produce una crisis, la información viaja del cerebro a través de los nervios de la misma manera que la energía eléctrica se traslada a lo largo de un cable eléctrico. La siguiente. Y la crisis se puede identificar como un cortocircuito, una alteración del balance entre los mecanismos que mantienen el equilibrio entre lo que es la excitación de las descargas y la inhibición de las descargas. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, la primera gran división que tenemos dentro de las epilepsias depende de cuán es la magnitud del área involucrada. Si la lesión la lesión o la descarga se produce en un área determinada del cerebro, hablamos que es una crisis focal y entonces tenemos una epilepsia focal. Pero si la descarga se produce en toda el área cerebral al mismo tiempo, entonces hablamos de una epilepsia generalizada o con una crisis generalizada. La siguiente. Esta es una clasificación con respecto a los diferentes tipos de crisis, y vamos a tener que, en una forma grosera, como dijimos anteriormente, y de acuerdo al inicio, pueden ser focal, generalizada o desconocida. Dentro de las crisis focales, tenemos las crisis en las cuales tenemos la conciencia conservada o la conciencia alterada, y dentro de estas pueden ser motoras y no motoras.
Cuando tenemos inicio generalizado, las crisis en general son, pueden ser motoras o no motoras. Dentro de las motoras, la más conocida es la crisis de ausencia. Y después hay algunas crisis que no podemos determinar clínicamente si son focales o generalizadas, y también hay crisis que están dentro de lo que se llama no clasificados, es decir, que en la medida que se va juntando evidencia, la Liga Internacional, de a poco, después de hacer muchos consensos en forma progresiva, con el tiempo las va incorporando a las clasificaciones de las crisis. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunas crisis. En este caso vamos a ver una crisis que es generalizada, es decir, que está comprometido todo el cuerpo. Acá vemos un niño que está parado y la crisis, ¿la podemos poner, por favor? Vemos que de golpe va a perder bruscamente el tono muscular, ¿sí? Estas son las crisis que se denominan atónicas. ¿Sí? El paciente no es consciente en ese momento de lo que está pasando, pero sin poder controlar su cuerpo, pierde el tono muscular de manera brusca, en forma generalizada, y eso le provoca una caída. Estas crisis a veces se suelen confundir hasta que uno realmente las ve y las puede ver desde el principio, puede pensar, si siente llorar al chico solamente, que solamente tuvo una caída eventual. La siguiente, por favor. Esta es otra crisis generalizada, que es una crisis de ausencia. Las crisis de ausencia tienen la característica que se producen muchas veces por día, son de muy corta duración, y muchas veces la consulta es por dificultades de aprendizaje de tipos o la sospecha de un trastorno por déficit de atención. Ahí vamos a ver al paciente que una de las tácticas que tenemos para desencadenar estas crisis es la hiperventilación. Entonces se lo hace soplar una hoja de papel. Por favor, la podemos poner a la crisis. Y vamos a ver que la hiperventilación desencadena la crisis. De golpe vamos a ver cómo deja de soplar, tiene un leve movimiento en el entorno de los ojos, algún movimiento de las manos y sigue soplando sin haberse dado cuenta de lo que le pasó. La siguiente, por favor. No me suena. Bueno, esta es una crisis que se denomina se clasifica dentro de las crisis focales. Vamos a ver, y tiene la característica de tener un componente autonómico. ¿Podemos ver el video? En esta crisis vamos a ver que la paciente está vomitando, pero aparte de estar vomitando y tener arcadas, si nos fijamos bien, vamos a ver que tiene una desviación forzada de los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda. Esto es una crisis focal con componente autonómico, que lo que nos indica que es una crisis es fundamentalmente la desviación de los ojos hacia la izquierda, que si no la hubiera tenido, podemos decir que está con un trastorno gastrointestinal y por eso está vomitando. Estas crisis son las que son más relacionadas fundamentalmente con las epilepsias autolimitadas de la infancia, con espigas occipitales, y son bastante frecuentes en la edad, en la infancia. La siguiente. Este es otro tipo de epilepsia generalizada, donde vamos a ver sacudidas mioclónicas. Las sacudidas mioclónicas son contracciones bruscas. ¿Podemos poner el video? Muy breves, que pueden ser aisladas, repetidas, pueden ser focales, pueden ser generalizadas. Mioclónica, crisis convulsiva mioclónica. Donde vamos a ver la sacudida de los miembros superiores. ¿Sí? Es totalmente involuntario y pueden ser aisladas o repetidas. En el siguiente caso, vamos a ver otra crisis focal.
Vas a ver que solamente el paciente está moviendo un brazo. Ese movimiento del brazo se acompaña en el electroencefalograma con una descarga y la repitencia de estos episodios nos indican que se trata de una crisis epiléptica. La siguiente. En este caso vamos a ver una crisis generalizada que comienza con mioclonía. Esto es un cuadro típico de una epilepsia mioclónica juvenil. La paciente empieza con las sacudidas mioclónicas, como vimos recién, de los miembros superiores, y la crisis va a evolucionar a una crisis tónico-clónica generalizada. Ahí tenemos la fase tónica. Comienza con las clonías, que son esos movimientos rítmicos. A la paciente tiene total pérdida de la la siguiente, por favor. Bueno. La crisis va cediendo. En general, si tomamos el tiempo, los estudios no duran más de 3 minutos. Si duran más de 3 minutos, hay que actuar. En este caso, el paciente y puede utilizar medicamentos. Ver si hay otro video. Bueno, entonces, un concepto que tenemos que tener, que una sola crisis, si un paciente tiene solamente una crisis, no significa que tenga epilepsia. Normalmente es necesario que haya 2 crisis convulsivas sin un factor desencadenante conocido, es decir, lo que se llama convulsiones no provocadas, con una diferencia de al menos 24 horas para tener el diagnóstico de epilepsia. ¿Qué son las convulsiones no provocadas? Son aquellas que no están relacionadas con fiebre, hipoglucemias o infecciones, es decir, aquellas convulsiones que tienen una causa clínica por una situación determinada, esas se llaman convulsiones ocasionales y no significa que el paciente que tiene, por ejemplo, una hipoglucemia por un paciente diabético que hace una hipoglucemia y hace una convulsión, a ese paciente diabético no se lo considera epilepsia. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia generalmente repite la convulsión de la misma manera. Clínicamente el episodio uno lo ve siempre de la misma manera. De modo que los síntomas son similares de un episodio a otro. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos síndromes epilépticos, que ya vamos a ver cómo determinamos que es un síndrome. En estos síndromes epilépticos el paciente puede tener más de un tipo de crisis. Ahora, esos tipos de crisis van a ser siempre iguales, es decir, podemos tener un paciente que tenga crisis focales, crisis generalizadas, pero la crisis focal va a ser siempre estereotipada y la crisis generalizada va a empezar siempre de la misma manera. La siguiente, por favor. Entonces, después de tener toda esta información, el paciente cuando llega al consultorio, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y para eso comenzamos por lo primero, que es hacer la historia clínica, lo más completa posible. Entonces, empezamos ¿por dónde? Por los antecedentes familiares, preguntando si hay en la familia alguna persona que haya tenido epilepsia, desde los abuelos, en general se toma desde los abuelos en adelante.
o si hay antecedentes de enfermedades neurológicas, de enfermedades de o pacientes o familiares que hayan tenido retraso mental, trastornos en el aprendizaje, así todo lo que esté relacionado a lo neurológico. Y también son interesantes antecedentes de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades inmunológicas. Con respecto a los antecedentes personales, los datos se toman desde la concepción. Los pacientes que han nacido a través de fecundación in vitro, interesa conocer del origen del material genético, si es de los papás o si fue por donación. Interesa saber cómo fue el embarazo, cuánto tiempo duró, cuáles fueron los eventos que tuvo la mamá durante el embarazo, si hubo pérdidas, si hubo fiebre, si hubo ingesta hubo algún tratamiento por alguna enfermedad durante el embarazo, si hubo consumo de sustancias, alcohol, cuál fue la duración, como dije anteriormente, cómo fue el parto, si fue vaginal, si fue por cesárea, ¿por qué se decidió hacer la cesárea? Si durante el periodo perinatal hubo necesidad de un ingreso a la neonatología, ¿por qué causa? ¿Cuánto tiempo? Si el bebé tuvo una buena succión, con fuerza, se alimentó bien y no presentó problemas de hipoglucemias, hipocalcemias perinatales, cómo fue el peso, previamente obviamente importante el peso al nacer, y realizamos un examen neurológico completo en donde no solamente vemos la parte motora, investigamos, aunque sea desde lo práctico, el desarrollo del niño en cuanto a su lenguaje, a cómo fue adquiriendo las pautas motoras, y buscamos algunos lo que llamamos estigmas genéticos, así signos que nos puedan indicar que el paciente pueda tener un trastorno genético. Y también es importante buscar manchas en la piel por la frecuencia de la asociación de determinadas enfermedades llamadas esfagomatosis, que tienen lesiones en piel, como la esclerosis tuberosa o la neurofibromatosis, que están relacionadas con la epilepsia. Por ejemplo, hay muchas más, ¿no? Después, lo que les pedimos a los papás, y lo primero que nos dicen es que, bueno, mi hijo tuvo una convulsión. Lo primero que le tenemos que decir es que no son todas iguales y que necesitamos que nos las describan. Y que nos las describan de la manera más detallada. Nosotros primero preguntamos que nos digan qué vieron y después nosotros empezamos a preguntar. Y dentro de las cosas que preguntamos son datos que nos pueden orientar a lo que ya vimos, es decir, si la crisis fue generalizada, si fue focal, y lo preguntamos de una manera bastante, lo más simple posible. Por ejemplo, movía más la izquierda, el lado del cuerpo izquierdo que del lado derecho, si había una desviación de los ojos más hacia la derecha, a la izquierda o fueron hacia atrás, si hubo desviación de la comisura bucal, si podía hablar durante la crisis, es decir, todos los datos que se puedan ver o que se puedan discernir muy finito nos van orientando a nosotros sobre el tipo de crisis, y el tipo de crisis a veces nos orienta, nos orienta, no a veces, sino nos orientan así si estamos entre una epilepsia que es focal o generalizada. También preguntamos si hay algún factor desencadenante que tuvo al que haya estado expuesto el paciente previo al inicio de la crisis. Por eso siempre es importante poder tener una filmación, aunque sea casera, con un celular en la casa, del episodio. Nosotros vemos cosas que los papás en el momento, con el susto y con la angustia, no pueden ver, y que nosotros las podemos ver en el video y que nos orientan muchísimo. Con respecto a los exámenes complementarios, una vez que tenemos la historia clínica completa, el examen físico, lo que buscamos en los exámenes complementarios es, por un lado,
estudiamos lo que es la actividad eléctrica del cerebro y por el otro lado lo que tratamos de ver es la estructura, ¿sí? Podemos tener una estructura normal del cerebro y una actividad eléctrica totalmente alterada. Para ver la actividad eléctrica, el primer estudio que vamos a pedir es el electroencefalograma. El electroencefalograma es un método bastante sencillo, no es cruento. En los chicos se prefiere hacer con el paciente dormido porque el movimiento genera mucho artificio y es difícil de interpretar el estudio. Y lo que buscamos son descargas, lo que se llaman descargas intercríticas, es decir, descargas eléctricas en el momento que el paciente no está teniendo una crisis. Ahora, cuando necesitamos hacer un estudio un poquito más amplio, hacemos ese estudio que ustedes vieron en algunos pacientes de los videos, vieron que tenían un casco y que estaban internados, que tenían los electrodos puestos en la cabeza y al mismo tiempo de que se estaba produciendo la crisis, se estaba haciendo el registro electroencefalográfico. Entonces, con ese estudio de video electroencefalografía, lo que podemos ver es en tiempo real qué pasa en el cerebro en cuanto a la descarga y cuál es la clínica que presenta el paciente. Esto es útil también en algunos casos en que no es tan claro que el paciente esté presentando una crisis epiléptica. Hay muchos trastornos que se llaman trastornos paroxísticos no epilépticos. El más conocido en la infancia, por ejemplo, es el espasmo de sollozo. Otro muy conocido es el síncope, que desde el punto de vista de la clínica, la semiología, a veces son difíciles de distinguir de las convulsiones y cuando hay duda se realiza este estudio para hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a las imágenes, la más importante y la que es lo que nosotros decimos en medicina el gold standard, es la resonancia magnética de cerebro. Es lo que nos permite diferenciar bien lo que es la sustancia blanca de la sustancia gris. La sustancia gris es donde están las neuronas y en muchos casos hay alteraciones a nivel de la sustancia gris que se van a ver muy bien en la resonancia magnética. Vamos a ver también si hay lesiones secuelares de hipoxia, si hay lesiones tumorales o hay malformaciones también que se van a ver en la resonancia magnética y van a ser la causa de la epilepsia. La tomografía es un método más rápido, sencillo, más económico, pero no nos permite hacer diagnósticos finos. Solamente con la tomografía lo que vamos a poder ver, y lo usamos fundamentalmente en los casos de urgencia, si el paciente está teniendo o ha tenido una hemorragia o un tumor. O sea, vamos a ver las cosas groseras. Pero lo fino, las alteraciones finas a nivel de la sustancia gris, la vamos a ver con la resonancia. Podemos y vamos a solicitar estudios sanguíneos de rutina. El paciente que concurre que va a ser o está siendo diagnosticado por epilepsia, va a empezar una medicación anticonvulsivante, y tenemos que estar seguros de que tanto su fórmula sanguínea, que no esté anémico, que no tenga ningún trastorno a nivel hepático, que no tenga ningún trastorno a nivel renal. Y cuando sospechamos que hay alguna posibilidad de un trastorno o un error congénito del metabolismo, en un laboratorio común se puede ampliar hacia algunas determinaciones para poder orientarnos hacia ese diagnóstico probable de alguna enfermedad metabólica. Ya estamos en disposición desde hace unos años de tener estudios genéticos. No es el primer estudio que vamos a pedir, pero sí a lo largo de la evolución y sobre todo del cuadro de epilepsia y sobre todo en aquellos casos que sean refractarios o sean de difícil control, se puede solicitar ya sea un panel de lo que se llama panel de genes de encefalopatías epilépticas o un exoma clínico, como para
tratar de dilucidar si la causa de la epilepsia, en el caso que no tengamos lesión cerebral, se debe a un trastorno genético. Y esto nos permite que en determinados casos y ante determinados genes, poder utilizar tratamientos de precisión, ya sea con drogas o con otros tratamientos no farmacológicos. Un caso bastante emblemático es el caso del déficit de glutuno, que teniendo el diagnóstico desde el punto de vista genético y desde el punto de vista químico, podemos instaurar un tratamiento que corrige ese defecto metabólico y no necesitamos las drogas. Es decir, que nos daría la posibilidad, en algunos casos, no en todos, porque no todos tienen un tratamiento de precisión, de utilizar el tratamiento de precisión en el caso que lo tengamos a disposición. Y por último, durante el tratamiento de la epilepsia, los neurólogos siempre pedimos, o en los chicos que están concurriendo a la escuela, o los que tienen, no solamente, digamos, desde los 3, 4 años, se pueden pedir evaluaciones neuropsicológicas como para poder determinar cuáles son las repercusiones del cuadro epiléptico en el aprendizaje y en las funciones neurocognitivas del paciente. La próxima, por favor. Entonces, con todo eso, con todos los estudios que hemos hecho, sabiendo cuál es el tipo de crisis, si la crisis tiene comienzo focal, generalizado o desconocido, podemos decir que la epilepsia es focal, generalizada, combinada, focal y generalizada o desconocida. Con el tipo de epilepsia, sabiendo cuál es, o teniendo ya estudiada lo que es la etiología, es decir, la causa, sabiendo si hay una lesión estructural, si hay un problema, un trastorno genético, si hay una causa infecciosa, metabólica, causa inmune o desconocida, junto con las comorbilidades que todo esto genera, es decir, si el paciente tiene asociado problemas de conducta, trastornos de aprendizaje, si tiene asociado, por ejemplo, movimientos anormales o déficits sensoriales, podemos arribar al diagnóstico de un síndrome epiléptico en muchos casos. Es decir, que en un síndrome epiléptico nosotros decimos que hicimos este diagnóstico de síndrome cuando tenemos un determinado tipo de electro con un determinado tipo, o sea, una determinada alteración electroencefalográfica con una determinada causa en una determinada edad y con un determinado tipo de crisis. Y de acuerdo a ese síndrome, nosotros los tenemos agrupados de manera tal de que nos oriente para la elección de los tratamientos. La siguiente, por favor. Con respecto a los tratamientos, tenemos en primer lugar, y lo que primero vamos a intentar en cualquier paciente que inicia o tiene diagnóstico de inicio, estamos iniciando el tratamiento, o sea, el diagnóstico de epilepsia y iniciamos los tratamientos, lo primero que se utilizan son los fármacos anticrisis. Los fármacos anticrisis se vienen desarrollando desde principios del siglo pasado y se sigue desarrollando y se siguen buscando nuevas moléculas para mejorar el tratamiento de las epilepsias. Los fármacos tienen indicación precisa para cada tipo de crisis, no sirven todos para todas las crisis por igual, y el mismo fármaco puede empeorar incluso las crisis en un paciente y en otro mejorarlas teniendo ambos el mismo tipo de crisis. Es decir, que el tratamiento de la epilepsia es personalizado para cada individuo. Esto quiere decir, es como decimos nosotros, un traje a medida. Lo mismo pasa con los tratamientos no farmacológicos. Cuando los tratamientos farmacológicos no responden en las epilepsias refractarias, lo que usamos o pensamos son los tratamientos no farmacológicos, que básicamente son 3. El tratamiento metabólico cetogénico, que es un tratamiento que se utiliza bastante, y se usa cada vez más, se está utilizando cada vez más,
que es un cambio metabólico que se induce a través de la alimentación. Es decir, la fuente de energía que nosotros tenemos a través de la alimentación, la fuente de energía principal son los hidratos de carbono. Con el tratamiento metabólico cetogénico lo cambiamos por las grasas. Las grasas no solamente que reemplazan al azúcar como fuente energética, sino que producen una sustancia que se llama cuerpos cetónicos, que en el cerebro tienen acción tanto anticonvulsivante como antiinflamatoria. Tiene una respuesta en un 50%, y ese 50% de respuesta varía. Hay pacientes que quedan sin crisis y hay otros los que logramos mejorar la calidad de vida disminuyendo la cantidad de crisis de manera considerable. El otro método utilizado, que este es un poco más complicado, es el estimulador vagal. El estimulador vagal es un dispositivo, como se ve en la imagen, que se implanta de la misma manera que se implanta un marcapaso cardíaco, y tiene una conexión hacia el nervio, y se hace una conexión de ese dispositivo hacia el nervio vago. El nervio vago tiene su núcleo a nivel la parte central del cerebro, y este dispositivo lo que hace es producir descargas que se van produciendo a un ritmo determinado, que se puede programar desde afuera, y la idea es que esas descargas a nivel cerebral vayan reorganizando la descarga normal que tiene el cerebro epiléptico. El inconveniente que tiene este método es que para saber cuál es la eficacia o cuál es el total de la respuesta en el tiempo, hay que esperar 3 años. Es decir, para saber cuál va a ser el efecto definitivo de este marcapaso, hay que esperar como mínimo 3 años. Y la ventaja que tiene es que puede ser, en las crisis prolongadas, los pacientes tienen un imán o los cuidadores tienen un imán que lo pueden pasar sobre el marcapaso, y de esa manera generar un disparo por fuera de lo que está programado, y para poder acortar la crisis epiléptica. Es un método paliativo, son muy pocos los pacientes que quedan sin crisis con el estimulador vagal, pero sí hay muchos pacientes que se benefician con una disminución considerable de las crisis y una mejoría en la calidad de vida en general por esta disminución de cantidad de crisis, y también está descrito que tienen una mejor estado de alerta, que tienen un mejor tono muscular o que tienen una mejor conexión. Por último, y no es la menos importante, tenemos la cirugía de la epilepsia. La cirugía de epilepsia debe ser realizada en centros que tengan experiencia y con personal idóneo, con neurocirujanos que estén especializados en la cirugía de la epilepsia. En esto volvemos, no es cualquier neurocirujano, sino que tiene que ser un neurocirujano especializado en la cirugía de epilepsia. Dentro de la cirugía de la epilepsia también tenemos lo que se llama cirugía paliativa. Esto quiere decir que buscamos la disminución de la cantidad de crisis, y la cirugía paliativa en la cirugía de epilepsia, la más importante y la más común es la callosotomía. Es decir, lo que se hace es desconectar, cortando el cuerpo calloso, que es la estructura que une los 2 hemisferios cerebrales. Pero de esta manera lo que hacemos es disminuir la posibilidad de que se produzcan las crisis generalizadas, es decir, que se sincronicen la descarga epiléptica de los 2 hemisferios, y de esa manera se puede disminuir determinadas crisis, sobre todo las crisis atónicas, como vimos al principio. Como dije anteriormente, esta cirugía se hace cuando todo falla y es paliativa, es decir, el paciente mejora la calidad de vida, pero no deja de tener crisis. Por otro lado, tenemos la cirugía que es resectiva, ¿sí? En donde se va a buscar el foco epiléptico y se lo desconecta. Dentro de estas cirugías, hay cirugías que son, por ejemplo, que hay determinadas enfermedades
que la única opción es este tratamiento quirúrgico. El caso emblemático es la hemisferectomía en los pacientes que tienen hemimegalencefalia. Estos pacientes, si tienen el hemisferio, son pacientes que tienen un hemisferio cerebral muy, muy alterado, muy dismórfico, que si se desconecta, el hemisferio sano toma la función del hemisferio enfermo y con el tiempo, cuanto más rápido y más temprano se haga esta cirugía, el paciente va a tener mejor recuperación. Y muchos de estos pacientes hoy día están sin tratamiento anticonvulsivante porque dejaron de tener crisis. En los otros casos hay que tener en cuenta, si es una lesión y se puede resecar porque no tiene comprometida ninguna zona que tenga que ver con lo que se llama área elocuente, es decir, el paciente tiene la lesión, por ejemplo, en el lugar donde está el lenguaje, entonces esa lesión no se puede operar. Si se puede determinar que el área que se va a operar está fuera de lo que se llama esta aire elocuente, se puede resecar la lesión y el paciente puede quedar sin crisis. Y las que no son lesionales son las más complicadas y las que mayor expertise necesitan del equipo tratante de cirugía, porque son más complicadas en todo el proceso que lleva al diagnóstico y a la elección de la zona a resecar porque no hay lesión. Entonces se utilizan métodos invasivos con electrodos intracerebrales y son cirugías que llevan mucho tiempo de estudio previo y de trabajo en equipo del neurólogo, el neurocirujano y el equipo de neuropsicología y los neurofisiólogos. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que la parte que nos interesa como padres, qué es cómo tenemos que actuar ante una crisis. La siguiente. En primer lugar, y esto es raro que uno lo diga y suena como que, claro, es muy fácil decirlo, pero es necesario mantener la calma. Es mucho más el daño que uno puede hacer por actuar de manera precipitada que si puede respirar hondo y mantenerse centrado para actuar de manera precisa. La siguiente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es mantener al paciente en una zona o posición de seguridad. Esto es colocarlo de costado, con la cabeza hacia el costado, para que de esta manera vamos a permitir que todas las secreciones que se pueden juntar en la boca se escurran y el paciente no se broncoaspire. Tenemos que ponerle algo abajo de la cabeza para que no se la golpee y asegurarnos que no haya objetos alrededor que le puedan producir lesiones. Aflojarle la ropa, no tratar de restringir los movimientos, es decir, no nos tenemos que oponer a la fuerza que hace el paciente durante la crisis, tomar el tiempo, ¿sí? Tomar el tiempo que dura la crisis, porque esto es importante para saber cuándo hay que tomar determinadas medidas. Una cosa que no he dicho es que no hay que no solamente restringir los movimientos, sino que no le tenemos que poner nada en la boca. Hay un mito de que la lengua se traga, la lengua anatómicamente no hay forma que uno se trague la lengua, y podemos producirle lesiones al paciente, podemos hacer que el paciente pierda dientes, podemos lastimarnos, así que no es necesario hacer nada, es decir, no es necesario ponerle nada en la boca, sí se puede morder la lengua, pero una vez que el paciente está en la fase tónica o está haciendo fuerza, no hay otra solución. Le va a doler la lengua después, pero no le va a pasar más que eso. Como dije antes, tomar el tiempo, porque si la crisis dura más de 5 minutos hay que llamar a emergencia. Las crisis en general suelen durar menos de 3 minutos. Esto se está estudiado y se sabe que si una crisis va a durar más de 3 minutos, es muy probable que termine en lo que
se llama estatus epiléptico. Un estatus epiléptico es una crisis que tiene una duración prolongada, que el problema de tener una crisis muy prolongada es que se hace cada vez más difícil que las medicaciones que se usan para suspender o para finalizar la crisis tengan efecto. Entonces, generalmente se dice de que si una crisis está llegando a los 3 minutos, hay que tratar de utilizar medicaciones de rescate en la casa. Y esto los neurólogos estamos cada vez más acostumbrados, o estamos tomando ya el hábito de explicar que hay medicación que se puede hacer para rescatar crisis que duren más de 3 minutos. Cuando la crisis ya está durando más de 5, es necesario llamar a emergencia. La siguiente, por favor. Ahora, eso es una crisis, todo lo que hablamos hasta ahora es una crisis generalizada. ¿Qué pasa si la crisis es focal y el paciente no tiene pérdida de conciencia? Bueno, darle seguridad si está consciente, no gritarle, hablarle despacio, tratar de que no se lastime, acompañarlo hasta que finaliza la crisis y después de la crisis, porque el paciente puede estar confundido posterior a la crisis, no dejarlo solo, controlar el tiempo y lo mismo si la crisis dura más de 5 minutos, llamar a emergencia. En general, se dice que las crisis focales, el tiempo de máximo que uno toma para decir que está en riesgo de entrar en el estatus epiléptico es de 10 minutos. Por eso siempre decimos 5 minutos, está durando más de 5 minutos, ya pensar que hay que llamar a emergencia para evitar que el paciente entre en estatus. La siguiente, por favor. Para todos los tipos de crisis, como dije anteriormente, utilizar la medicación de rescate. Las crisis, cuando uno está acostumbrado a ver la crisis, sabe cuándo empieza a ceder o cuándo va a pasar. Entonces, si uno no ve que los movimientos no ceden, que la intensidad de la crisis no ceden, utilizar la medicación de rescate. En ningún tipo de crisis, ni en las generalizadas ni en las focales, intentar dar agua, y en el caso que el paciente, por ejemplo, se está alimentando, por más que esté en una crisis focal y parece que está consciente, evitar que siga, o sea, suspender la alimentación, sobre todo y si el estado de conciencia es dudoso. No hay que gritarle durante la crisis, y después de la crisis entran en lo que se llama un coma posictal. En ese caso no lo intenten despertar, no hay que sacudir, no hay que ponerse ansiosos. Si el paciente está dormido y está respirando bien, puede ser que esté respirando de manera ruidosa, como roncando por las secreciones que se juntaron, pero en ese momento la crisis ya pasó. En ese momento no es necesario hacer ninguna medida, no es necesario hacer medicación de rescate, hay que esperar que el paciente se despierte. Es un sueño tranquilo, es lo mismo que es el paciente que ha tenido una crisis, sobre todo una crisis tónico-clónica generalizada, va a estar cansado como si hubiera corrido una maratón. Hay que dejarlo descansar. La siguiente. La siguiente, por favor. Frecuentemente, cuando se despiertan, pueden tener dolores musculares, pueden tener cefalea, y en ese caso se pueden utilizar analgésicos. Ahora, sí es importante poder tener dentro de la crisis toda la información posible. Y si en el caso de las crisis focales, sobre todo, es importante preguntarle al paciente, el que esté al lado, porque posiblemente después con el tiempo el paciente se olvide, es qué fue lo que sintió al inicio de la crisis. Y una cosa que nos enseñaron los pacientes es que le preguntemos, es decir, que la gente pregunte, o la gente las familiares, los que están en contacto con el paciente que tiene una crisis, que les pregunte, sobre todo los que tienen crisis focales y mantienen la conciencia, que les digan qué es lo que ellos quisieran
que el que está al lado atendiéndolo hiciera cuando tiene una crisis. Eh, Esto es fundamental para el confort del paciente durante una situación que suele ser angustiante. Y a veces el que está al lado no sabe qué hacer y nos ha pasado cosas muy graciosas como de pacientes que nos han dicho, cada vez que yo tengo una crisis, mi mamá se pone a rezar, yo sé que a ella la reconforta, pero a mí me cae fatal que haga eso. Entonces, bueno, esto es parte del acompañamiento que uno debe hacer con el paciente que está padeciendo epilepsia. La siguiente. Bueno, vamos a hablar de las medidas de seguridad y quizás hay algunas cosas que caen de maduro, pero igual nosotros las recalcamos y las hacemos hincapié. La siguiente. En primer lugar, cuando los chicos tienen el diagnóstico de epilepsia, pueden llevar puesto, y es una buena práctica, que tengan un brazalete, una pulsera, o una medallita, donde o sea, donde diga el diagnóstico, donde tengamos información sobre qué medicación es la que utiliza, y el lugar a donde se puede recurrir llamando por teléfono o al centro médico donde es atendido. Importantísimo, la gran mayoría de las epilepsias que se descompensan es por falta de medicación o por olvido de tomas de la medicación. Entonces hay que tener en cuenta que la medicación debe ser tomada todos los días, no puede faltar la toma, que esto es lo que nos va a reducir o nos va a dar la tranquilidad de que el paciente no tenga convulsiones. También es importante y es factor desencadenante como a primera medida, es que la falta de sueño. El no dormir de manera suficiente puede llevar a tener más crisis convulsivas. La siguiente. Otra situación que se da más en la adolescencia, no tanto en la infancia, que como desencadenante de crisis, es el uso del alcohol. O sea que está prohibido la ingesta de alcohol en los adolescentes que tienen epilepsia. Como medida protectora, en las crisis que vimos de caídas, o si hay caída cefálica, el uso de casco, y tener el plan de acción y saber qué es lo que uno tiene que hacer y tener todo programado puede ser una herramienta útil que se debe compartir no solamente con los padres, sino también con familiares, cuidadores, porque esto va a ayudar a que sepan qué es lo que tienen que hacer sin que entren en pánico en el momento de tener una crisis delante. La siguiente, por favor. Y en el hogar, bueno, a esto vengo muchas veces que no, vamos a decir cosas que por ahí caen de maduro. Es decir, en la escalera, baranda, antideslizantes, y en las puertas también tener la posibilidad de que no se cierren, o sea, que tengan acceso y se puedan abrir para que los pacientes no queden encerrados. Evitar las alfombras, proteger las esquinas puntiagudas de los muebles, tener cuidado con el uso de chimeneas y estufas. Si el chico durante la crisis, hay chicos que durante las crisis tienen pueden caminar o pueden salir corriendo, entonces hay que mantener la puerta al exterior con llave, y si se puede poner alarmas. No permitir que se fume dentro de la casa. En las casas que hay pileta tienen que tener todas barandas, y hay que tener en cuenta que nadie nunca debe estar solo en una pileta. Nadie, si tiene epilepsia o si no tiene epilepsia, porque si tiene cualquiera que tiene un accidente y está solo puede ahogarse por más que sea una persona sana. La siguiente. En cuanto a la cocina, es más seguro el uso de los artefactos eléctricos. Si se cocina, cuando se cocina, siempre hay que utilizar primero las hornallas de la parte posterior. Cuando estamos trabajando la autonomía de los niños, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es el uso del microondas, que es lo más cómodo, pero el microondas tiene que estar a la altura del chico para que no tenga que subir o bajar cosas calientes en posición alta del niño.
si el microondas está en una posición alta, no usar fósforos ni velas, llevar los platos a la mesa ya servidos y, si es necesario, utilizar vasos y platos de plástico. La siguiente. Con respecto al baño, hay que mantener la temperatura del agua fija para evitar las quemaduras. La bañera y la ducha tienen que tener antideslizantes. Si se baña solo, hay que respetar la intimidad, pero no hay que permitir que traben las puertas por dentro en el baño. Se deben preferir que las duchas cortas a los baños de inmersión, y si el paciente quiere hacer un baño de inmersión, lo que hay que consensuar es que uno va a estar pendiente, que va a tener la puerta abierta y va a estar controlando qué es lo que pasa dentro del baño. Hay que tener cuidado, bueno, con el uso de planchitas, rizadores y secadores de pelo, y las puertas de seguridad que no sean de vidrio, hay que tener cuidado que sean o de plástico, o usar cortina como puerta para la ducha. La siguiente. Con respecto al dormitorio, el paciente con epilepsia debe dormir en la parte baja de la cucheta y, en lo posible, usar camas bajas y, si es necesario, poner un colchón al costado de la cama. Es útil el uso del baby call y la cámara, y todo siempre tiene que, o sea, tenemos que tratar de que el sueño de todo el mundo se respete y trabajar para que cada uno duerma en su cama. Es decir, generar las medidas de seguridad necesarias para que todos puedan descansar de manera tranquila. La siguiente. Con respecto a los deportes, hay que animar a los chicos a hacer deportes y tienen que participar teniendo en cuenta que vamos a tomar las medidas de seguridad pertinentes. Es necesario que hagan deporte porque promovemos la salud física, favorece lo que es la interacción con sus pares y fomenta la autoestima. Cuando los chicos están bien controlados, pueden disfrutar de cualquier tipo de deportes, y cuando en determinados deportes que llevan algún riesgo, como la natación, los deportes de agua u otros deportes de agua, escalar rocas, montar a caballo, gimnasia, si están bien controlados, si están cuidados y están con alguien que esté mirándolos, lo pueden hacer y sin ningún tipo de problema. La siguiente. En el caso del uso de bicicleta, roles, patines, todas las seguridades que podamos tener, casco, rodilleras, coderas, y sobre todo lo más importante es el casco para proteger al niño de las lesiones que puede tener en la cabeza o los hematomas faciales en caso de que ocurra una crisis convulsiva. La siguiente. Y en el caso de que se programen los viajes y las vacaciones, uno debe conocer previamente cuáles son los servicios de salud en el lugar de vacaciones, revisar si la seguridad social con la que se cuenta, cuál es el lugar que está cubierto con la seguridad social en el caso que haya una crisis, y saber dónde están los centros de atención más cercanos para atender de emergencias en el lugar donde vamos a tomar las vacaciones. Y también, fundamentalmente, saber que tenemos la cantidad de medicación adecuada y las recetas necesarias en el caso de que haya una rotura de frasco o pérdida de pastilla. La siguiente. Bueno, como conclusión, tenemos que saber que todo lo que podamos saber, todo lo que podamos investigar, todo lo que podamos, todos los datos que podamos tener con respecto a la epilepsia que tiene nuestro hijo, se debe tomar siempre de fuentes fiables, ¿sí? Hay mucha información en las redes, hay mucha información en Google, pero hay que tener en cuenta de que la epilepsia no es la misma en todos los individuos. Los tipos de epilepsia son muy
son muchos, los tipos de crisis son muchos, los tratamientos son muchos, pero están adecuados a cada paciente en particular y es muy difícil generalizar. Por lo tanto, siempre la información tiene que ser dada a través del diálogo permanente con el médico tratante, que va a tratar de dar toda la información posible sobre el cuadro clínico, sobre el tratamiento, y generalmente tratamos de estar abiertos a las consultas de toda la familia para que esto pueda llevarse de la mejor manera posible. Es decir, que la primera información que tenemos o lo primero que sale en internet no es lo que les va a dar la solución para el tratamiento de la epilepsia. Traten de no quedarse con duda, traten de, si es necesario, anoten las dudas que tienen durante el tiempo que transcurre entre visita y visita, pero traten de evacuar las consultas con el neurólogo que está tratando al paciente. Hay que asumirlo, hay que asumirla, hay que gestionarla, la epilepsia, no hay que tomarlo como una maldición, y hay que hay que ayudar al paciente en todo lo que el paciente necesita, hay que ayudar a la familia en todo lo que necesita, y hay que evitar la sobreprotección del paciente. La siguiente. La siguiente. Bueno. Muchísimas gracias. Hay una cosa que me gustaría aclarar, de que el tratamiento de la epilepsia es un tratamiento en equipo, que no puede actuar solamente el neurólogo, tenemos que estar siempre en comunicación con el pediatra, con los terapeutas, y además de estar con la familia, para que entre todos juntos podamos mejorar y tanto el cuadro que tenga que ver con las crisis, como la calidad de vida en general del paciente. Así que bueno, muchas gracias. Preguntas, estoy dispuesta para lo que necesite. Muchas gracias, doctora, por la explicación muy completa. Ahora, los que tengan alguna consulta lo pueden hacer por el chat o levantando la mano, y hacemos una ronda de preguntas que sean cortitas, así la doctora puede responder. Hola, buenas noches. Tengo una preguntita, dos en sí. Yo quería saber si la cirugía, si es de riesgo y si puede afectar el nivel cognitivo del paciente. Y otra, ese marcapaso, que creo que así lo nombró ella, o como es como un marcapaso, Estimulador vagal. ese. Si es caro, si es accesible, si las obras sociales eh, te lo, te lo pueden dar, digamos. Bien, Esas dos preguntitas. vamos con la primera. Como yo traté de explicar, la cirugía de epilepsia, el objetivo de la cirugía de la epilepsia es que el paciente quede sin crisis, y no sin crisis y con secuelas, ¿sí? Por eso es que a lo mejor dentro de la explicación no fui muy clara en eso. O sea, se estudia muy bien cuál va a ser el área que se va a resecar, ¿sí? Y cuáles son las funciones que están relacionadas a ese área. Entonces, si ese área a resecar, porque ahí se producen las crisis, cuando la estimulan, son procedimientos bastante complejos, se estudia previamente, se estimula y se sabe o se ve que está, por ejemplo, comprometida el área del lenguaje, la cirugía no es viable. Es decir, que no todos los pacientes son candidatos a cirugía de epilepsia, incluso aquellos que tienen lesiones. Es decir, que es un proceso bastante largo. El equipo que lo hace tiene que tener una experiencia, tiene que tener mucha experiencia en el tema, y son procesos que a veces decidir una cirugía lleva mucho tiempo, meses o incluso años.
y se consensúa con el paciente. O sea, hay pacientes que hay determinadas patologías que dicen, bueno, o sea, eso es progresiva, yo todavía no tengo esta afección, pero en el futuro la voy a tener. Bueno, ahí se habla con el paciente, pero en general, cuando se decide una cirugía de epilepsia, es para tratar la epilepsia, no para agregar más daño, ¿sí? Eso es así y no se hace de otra manera. Con respecto a la segunda pregunta, si el estimulador vagal es muy caro, generalmente se puede, hay pacientes que los pacientes que los tienen a través de las obras sociales, se tiene que pelear, generalmente, bueno, lamentablemente se lleva a esos dispositivos a través de recursos de amparo, pero sí, actualmente está un poco más complicada la cosa, pero hasta el momento lo veníamos haciendo y la seguridad social lo cubría. Se hace, o sea, se piden, tardan, a veces tardan un año en autorizarlo, pero sí, se cubre. Tenemos preguntas en Gracias. el chat. Dicen, si nos toca una crisis dentro del aula, ¿qué consejo nos puede brindar a los docentes? Bueno, lo primero, en general tienen que saber, los papás tienen que informar a los docentes. Hay casos de epilepsia que sabemos que no van a tener crisis en el aula porque hay chicos que, por ejemplo, tienen crisis solamente a la noche. Entonces, en esos casos, si los papás dicen, bueno, yo no le voy a decir a los docentes porque después no lo dejan salir al recreo, no lo dejan jugar o no lo dejan ir a los campamentos, nosotros en ese sentido no intervenimos y es una decisión de los papás porque es una información de su hijo y no decimos nada. Ahora, en el caso que el chico esté en riesgo de tener una crisis en el aula, lo que hacemos es mandar un instructivo y, repito, mantener la calma, poner al paciente, poner al chico de costado, evitar que se golpee con las cosas que están alrededor, tomar el tiempo, en lo posible, evitar que que los compañeros estén alrededor. Y no solamente el docente tiene que saber qué hacer, sino que hay que trabajar con los compañeros del paciente epiléptico como para que aprendan a cuidarlo, aprendan a ver los síntomas y aprendan a aceptar que esto les puede pasar a un compañero y que ellos también se sientan parte del equipo de ayuda. Sí, otra de las preguntas, doctora, es si la condición de epilepsia está asociada con la TEA. Sí, a ver, no es condición sine qua non, pero sí hay un 30% de pacientes con autismo que puede presentar epilepsia. El paciente con autismo, en general, la epilepsia aparece o en los primeros años de vida o sobre la adolescencia. Y bueno, está siendo objeto de estudio porque posiblemente haya una explicación genética y por eso el tema del estudio genético es importante. Bien. Preguntan, ¿a partir de qué edad se recomienda la cirugía? La cirugía, a veces depende no son todos los casos iguales. Por ejemplo, en el caso que yo me referí, en el caso de la hemimegalicefalia, cuanto más precoz, en el primer año de vida hay que hacerlo porque en cuanto el cerebro tiene plasticidad cerebral, esto quiere decir que si nosotros podemos disminuir el daño de manera temprana, con el tiempo, en las áreas sanas del cerebro van a tomar las funciones del área que se perdió. Por lo tanto, la cirugía de epilepsia, cuanto más precoz en esos casos, mejor. No hay una edad para hacerlo. Lo que buscamos es hacerlo de la manera que cuando un paciente tiene una indicación posible de cirugía de epilepsia, de estudiarlo o derivarlo al centro de mayor complejidad donde se haga lo más temprano posible. Otra de las preguntas es que es una pregunta también personal, que dicen que a su hijo solo le piden encefalograma, pero si le pueden pedir también a su médico de cabecera una resonancia. En el caso de epilepsia, hay algunas epilepsias que sabemos, eso
Depende del tipo de epilepsia. Hay algunas epilepsias que sabemos que no tienen lesiones en la resonancia magnética. Pero eso también depende del criterio del médico. Cuando las epilepsias son focales, incluso en aquellas que parecen autolimitadas, yo particularmente les pido resonancia a todos. En el caso de las epilepsias de ausencia, es discutible, digamos, quien dice que no es necesario pedirlas, eh, no está mal, así que depende del tipo de epilepsia que tenga el paciente. Pero la imagen es, digamos, es una de las partes del estudio de la epilepsia y es poco discutido, ¿no? Bien. Otra pregunta ¿es común que los pacientes con epilepsia tengan trastornos del sueño? O sea, que no Sí, puedan mantener el sueño y necesite medicación para dormir. Eh, sí, y muchas veces ese trastorno del sueño también está dado por las crisis, ¿sí? Cuando un paciente tiene epilepsia, una epilepsia de mal control y nos dice de que no está pudiendo dormir o los papás se quejan de que se levanta muchas veces de noche, una de las cosas que tenemos que sospechar es que esté teniendo crisis a la noche y que no nos demos cuenta que está pasando eso, ¿no? Sí. Entonces hay que investigar eso. Otra de las preguntas es cuando un paciente está en el aula y que tiene reiteradas crisis epilépticas, que si pueden utilizar algún dispositivo para una intervención dentro del aula y aclara que ya tiene este paciente tratamiento farmacológico. A ver, hay medicaciones que se llaman de rescate, ¿sí? Que se está haciendo todo un movimiento para, em, ¿cómo se llama?, alentar su uso. El problema es que, digamos, en realidad tenemos dos problemas. Recién ahora apareció uno de los medicamentos, que es el diazepam, que se puede hacer de manera intranasal, como si fuera un disparo, ¿no? El problema que tenemos es que está indicado en los mayores de 6 años, ¿sí? La ADMAT lo ha indicado, lo ha aceptado para mayores de 6 años, pero que pesen más de 30 kilos. Y la otra forma de hacer medicación de rescate, que es de las que tenemos más efectivas, es el diazepam intrarrectal. Y el tema es que en los bebés, si uno tiene que hacer esa medicación de rescate, no es tanto, pero en los chicos grandes es un poco complicado porque, bueno, ustedes saben que está toda esta cuestión, que incluso hay en unas escuelas que no permiten ni siquiera que se le cambien los pañales a los chicos, mucho menos de hacer una medicación intrarrectal. Y por otro lado, que por ahí pasa que en las escuelas los maestros no quieren o no se animan. Entonces, en la medida que aparezcan dispositivos o medicaciones, digamos, adecuadas para esto y que den cierta seguridad, como por ejemplo las medicaciones intranasales, que son de rápido acceso y que son más efectivas, creo que se va a poner en práctica en las escuelas en general o en todos lados. Esto no es un problema solamente de la Argentina, hay estudios en Europa y en Estados Unidos que presentan esas mismas dificultades, ¿no? Incluso ellos teniendo la medicación intranasal, el que por ahí en las escuelas o en los lugares, en los clubes, cuesta que se tome esta práctica como para usar medicación de rescate. No así los papás que lo aceptan y la verdad que los papás se sienten muy tranquilos teniendo un arma para utilizar en una situación tan complicada, ¿no? Bien, ya estamos pasados de tiempo y vamos a contestar tres preguntas más y vamos a dejar descansar a la doctora. En niños con válvula, ¿es frecuente la crisis? Eh, no necesariamente. No necesariamente, hay casos de chicos valvulados con hidrocefalia que tienen epilepsias refractarias, hay casos de chicos que tienen válvula que están perfectamente bien y que no tuvieron nunca una crisis epiléptica. Eh,
A veces discutimos con los neurocirujanos cuando un paciente epiléptico de golpe con válvula tiene de pronto un aumento en sus crisis. Nosotros lo primero que decimos a los cirujanos, fíjense si la válvula está funcionando bien. No hay, como pasa en la epilepsia, no son todos los casos iguales y hay que ver en cada caso particular. Sí. Bueno, una pregunta más, doctora, es preguntan si una vez que a un niño le diagnostican la epilepsia, si esta epilepsia continúa de por vida o puede cesar. No, depende, volvemos a lo mismo, o sea, no hay, no son todos los casos iguales, como dije antes, acuérdense que hay un 70, un 80% de epilepsias que tiene tratamiento con drogas anticonvulsivantes y que va a andar bien, y dentro de estos casos hay un 60% que incluso andan tan bien que en 2 años se pueden quedar libres de medicación, y hay un porcentaje de este porcentaje de casos que estoy diciendo que andan bien, que no van a tener recaídas y no van a volver a tener una crisis a lo largo de su vida. Hay muchas epilepsias que son incluso autolimitadas, que sabemos que empiezan en la infancia y sobre la adolescencia naturalmente desaparece la alteración y que no es necesario seguir el tratamiento más allá de ese tiempo. Y en general 2 años es lo que usamos en todas las epilepsias que andan bien. Son los 2 años de tratamiento lo que se usa, y siempre se trata después de 2 años de suspender la medicación para ver si podemos tener el cuadro controlado. Bien. La Y hay última epilepsias pregunta. que sí son de por vida, o sea, por eso depende de caso, ¿no? Bien. La última pregunta. Si estas reiteradas crisis repercuten en el aprendizaje, ¿qué profesional debe solicitar la evaluación? La evaluación Te comentaba. neuropsicológica, Sí. y se están refiriendo, y generalmente lo pedimos dentro del estudio de la epilepsia, está la evaluación neuropsicológica. Y si tenemos algún deterioro, nosotros vamos viendo, generalmente los chicos que que tienen epilepsia y tienen trastorno de aprendizaje, tienen una psicopedagoga que los está controlando, y muchas veces la psicopedagoga la que nos llama y nos dice algo está pasando porque hay un deterioro, y bueno, ahí volvemos a hacer algún tipo de intervención o de estudio. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. a todos los que se han quedado hasta esta hora. Sabemos que es martes, ya 9 de la noche, es muy tarde, así que les agradecemos la participación. A la doctora Gamboni, realmente muchísimas gracias, doctora, por todo lo que nos has enseñado hoy. La verdad que es un montón. Y no sé, Nehuen, si querés agregar algo más. Pero Solamente acompañar el agradecimiento a la doctora. La verdad que un tema tan complejo y que impacta en todas las escuelas, en todas las aulas y en todas las familias. La verdad que nos diste una información muy valiosa y de una manera muy clara, que creo que es lo importante y lo que buscamos acá, ¿no? Que poder comprender la importancia y estrategias. Así que nada, muchísimas gracias a usted, doctora, y a No, todos por los... favor. Exacto. Gracias a ustedes, y les agradezco que me hayan ayudado a ayudar dentro de lo que puedo. Así que muchísimas gracias. muchísimas. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas Que tengan noches. buenas Buenas noches. Gracias, gracias, gracias.